a grabar. Sí les solicito que en este momento, si no van a hacer ninguna pregunta, sus micrófonos estén en silencio, por favor, para que la grabación salga lo más limpia posible. Entonces, hoy vamos a estudiar el concepto de derivada. Entonces, el título va a ser diferenciación. Diferenciación o derivada. Ese va a ser el tema que vamos a ver hoy. Recuerden estar tomando apuntes, también se los recomiendo porque de esa manera me están viendo, me están escuchando y ustedes lo están haciendo. Son 3 canales de aprendizaje que están utilizando: visual, auditivo y el kinestésico, que lo están haciendo. Entonces les recomiendo que conforme yo escriba o diga algo, ustedes también lo pueden ir tomando como apunte. De diferenciación o derivada. Para ello vamos a considerar una función, vean, una función f de x continua. Ahorita vemos qué significa esa palabra. Continua al menos en x sub 0, donde x sub 0 es un punto del dominio de la función. Y además, en ese punto, la función tiene que ser suave o debe ser suave. Y además, en ese punto, la función debe ser suave. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Suave no significa que sea chida o que esté bonita, no. Suave significa que no tenga picos. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo cortito de una función que no es suave, para que ustedes vean quiénes son las que sí van a ser suaves. Entonces voy a poner aquí el eje X, eje Y, X. Una función que no es suave es una función más o menos de este estilo, vean. Viene aquí, hay un pico y después hace esto. Esta es una función que no es suave. ¿En qué punto no es suave? A ver, ¿alguien puede comentarnos en dónde no es suave esta función? Recuerden activar el micrófono. En el momento que cambie de dirección. Correcto, correcto. ¿Quién fue? ¿Carlos? ¿Quién contestó? Fernando. Sí. Muy bien, Carlos, efectivamente. Sí, Carlos. En este punto de aquí, muy bien, como dijo Carlos, en este punto vamos a llamarle x sub 0, cualquier valor en el eje x. En ese punto, en x sub 0, la función f de x, que es esta, no es suave. Y esto tiene una consecuencia muy interesante. La consecuencia es que si no es suave, no se va a poder derivar. Les voy a lanzar una pregunta desde ahorita y al que responda esa pregunta más adelante se va a ganar unos puntos extras. La pregunta es la siguiente, por ahí apúntenla. ¿Por qué tiene que ser suave la función para poder derivarse? Entonces, piénsenla. Con la explicación que yo voy dando, ustedes pueden ir construyendo su respuesta y el que la tenga, activa su micrófono y dice, profe, ya sé por qué, por esto, por esto, por esto. Y si es correcto, se ganan sus puntos finales. ¿Ok? Repito la pregunta. ¿Por qué una función, para que su derivada exista, tiene que ser suave? Lo que estoy diciendo es que en este punto, que aquí, no hay derivada.
¿sí? En el punto donde no es suave. Pero bueno, piénsenlo. Entonces, vamos a construir la definición de derivada. Vamos a construir, bueno, ya dije vamos aquí arriba, entonces vamos a cambiar eso. Ahora, construiremos la definición de derivada. De derivada. Entonces me vuelvo a construir el eje X, el eje Y, listo, y voy a proponer una función arbitraria, pero que sea continua y suave. Esas son mis condiciones. Que sea continua, no lo he dicho, pero la palabra solita lo puede definir. ¿Qué será una función continua? ¿A qué creen que me refiero cuando digo función continua? Que no tiene huecos. Una función continua es una función que no tiene huecos. Y la clase, hace 2 clases, analizamos una función que sí tiene huecos. ¿Se acuerdan cuál es? Por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero analizamos una función que sí tiene huecos. La voy a poner por acá. ¿Se acuerdan de esta función? F de X igual a 1 entre X. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Qué dicen? Sin miedo, si se acuerdan digan que sí, si no se acuerdan digan que no. A ver, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿cómo era la gráfica? Y dicen, por eso no digo nada, porque luego me preguntan. La gráfica era así. Por aquí. La caída. Bajaba, ¿se acuerdan? Y por el otro lado subía. ¿Dónde hay un hueco? Pues en 0. Aquí hay un hueco. En el 0. ¿Y por qué hay un hueco? Porque ustedes jamás, nunca, se les ocurra ponerle 0 aquí. X tiene que ser distinto de 0. Lo demostramos en clase. Porque si tú divides entre 0, el resultado, ¿qué te da? Error. No existe. No existe. Porque esa división entre 0, por un lado, te vas a más infinito y por el otro te vas a Menos infinito. Entonces, pues ahí no existe, no hay nada, porque no puedes estar en más infinito y en menos infinito al mismo tiempo. Por lo tanto, esta función, vean la conclusión, por lo tanto, esta función f de x igual a 1 entre x no es continua en x igual a 0. Cuando x igual a 0, esta función no es continua porque la función no existe. Entonces, esa es la segunda característica importante que tenemos para poder ver en dónde sí va a haber derivada y en dónde no va a haber derivada. Se tienen que cumplir 2 cosas. Que la función no tenga huecos, es decir, que sea continua, y también se tiene que cumplir que la función sea suave. Bien, entonces asumimos aquí en nuestro ejemplo que vamos a construir que tenemos una función que hace más o menos esto. Esta es la función f de x. Vean lo que yo voy a hacer. Voy a proponer un punto cualquiera, por ejemplo, este de aquí. X. Es más, lo voy a poner un poquito más atrás. Aquí. X. Y voy a crecer hasta este punto, vean. Hasta este de aquí. Vamos a llamarle a este X final. Vamos a ver quién es X final. Observen que todo esto lo estoy haciendo arbitrario, es decir,
puede ser en cualquier punto de la línea, yo escojo esos de ahí. Y aquí tenemos una distancia. ¿Cómo se calcula esta distancia de aquí? ¿A alguien se le ocurre cómo calcularla? Esta distancia. ¿A poco no sería restando? Esta distancia delta x va a ser igual a x final menos x. Tú restas, x final, ¿quién es? Es desde aquí hasta acá. ¿Quién es x? Desde aquí hasta aquí. Si tú los restas, lo que te va a quedar es esta distancia. ¿Sí lo ven o no lo ven? Ahí les va otro ejemplo. Pepe tiene 20 años y María tiene 15 años. ¿Qué distancia hay de uno a otro? ¿Cuánto? 5, ¿Cómo lo hiciste? restando nada más las edades. Restando. 20, que sería este, muy bien, menos 15, que sería este, ¿cuánto te queda? La diferencia, que es 5. Efectivamente. Lo mismo con las distancias. Entonces, vean, este punto que está aquí, sabiendo eso, sabiendo que esto de aquí es delta x, la distancia, este símbolo es la distancia. Entonces, ¿quién será este punto de aquí? Ah, pues ese punto muy fácil es esta x inicial que yo tenía y le voy a aumentar delta x. Regresemos al ejemplo de Pepe y María. María tiene 15 años. Sabemos que Pepe tiene 20, pero también sabemos que la distancia de uno a otro es de 5 años. ¿Qué estoy haciendo aquí? 15 Sumando sería 40, ¿no? más 5. O sea, aquí vean, aquí solamente estoy sumando x. ¿Quién dijimos que era x? 15, donde estoy iniciando, más delta x. ¿Quién es delta x? 5. 15 más 5, pues este punto de aquí es 20. Lo estoy poniendo con numeritos para que ustedes vean cómo la abstracción x, delta x, etcétera, se puede traducir a un lenguaje de números. Pero nosotros esto nada más lo hago para ejemplificar, pero seguimos manejando el término abstracto. Ahora, esto lo voy a proyectar contra la función. ¿Qué significa contra la función? Pues que me voy a ir así, vean. Me voy a ir hasta la función. Y acá también me voy hasta la función. ¿Esto para qué lo hago? Para ver cuánto vale la función en el punto x y en el punto delta x. Y bueno, aquí va a valer esto. Y aquí va a valer esto. Este punto de aquí es f en el punto x. Eso nosotros ya lo hemos calculado. Es f de x. Y este punto de aquí es f de x más delta x. Muy bien. Y se me forman dos intersecciones. Dos puntos y otra. Y observen, esto es muy importante, es abstracto, pero lo estoy dibujando. Es abstracto, pero no es tanto. O sea, hay cosas mucho más complicadas y abstractas que esto. Esto todavía se puede dibujar. Y hay operaciones en matemáticas que no se pueden dibujar. Se quedan nada más en la mente. Vean, aquí podemos dibujar un triángulo. Y ahora terminamos el triángulo haciendo esto, vean. ¿Sí lo ven? Ahí está. Ahí tenemos el triángulo. ¿Quién es esta distancia de aquí? Y lo voy a poner así como lo hice abajo con la distancia. ¿Quién es esta distancia de aquí? Vean.
¿Qué hicimos aquí? Final menos inicial. Si este es delta X, por lógica, este de aquí va a ser delta Y. El cambio en Y. Y el cambio en Y va a ser igual al punto final menos el punto inicial. O sea, f de X más delta X menos f de X. Esta es la distancia vertical o el cambio en Y. Este triangulito es la letra griega delta y significa cambio. Ok, bien. Entonces, se nos generó un triángulo donde uno de sus lados mide delta X, este de aquí, y el otro de sus lados mide delta Y. Entonces, yo quiero que vean qué pasa si la función es distinta. Observen esto. Vamos a dejar esto un poquito de lado. Voy a dibujar varios triángulos. Este y este. Un segundito. Voy lo más rápido posible. Ahí está. Vean. Aquí tendríamos que esto es delta X, delta X, delta X, delta Y, delta Y, delta Y. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, y estos serían, estos puntos de aquí, serían estos. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Observen algo. Si ustedes pusieran una canica aquí, aquí y aquí, una canica, lógicamente que si estás en el planeta Tierra por acción de la gravedad, esa canica va a rodar hacia abajo del triángulo. ¿En cuál de los tres casos tendrá mayor velocidad? En En el el tercero. caso, ¿en cuál? En el tercero, en el último. Correcto. A ver, En el tercer caso. ¿Por qué? porque está más inclinado que los demás. Correcto. Y obviamente, como dijo usted, pues va a caer más rápido. Correcto. Muy bien, Luis. Efectivamente. Eso que tú acabas de medir, porque lo mediste, se llama derivada. Esa es la derivada. La derivada es la proporción o razón de cambio entre delta X y delta Y. Si la derivada es mayor, significa que el triángulo está más parado, más vertical. Si la derivada es más pequeña, significa que el triángulo, la hipotenusa del triángulo, está más horizontal. Eso es en términos, digámoslo, aplicados. Ahora, esto que yo verbalicé, lo voy a escribir en un lenguaje matemático. Vamos a ver. Ya sabemos qué es la derivada. La derivada es la inclinación que tiene la hipotenusa del triángulo. Vamos a ver cómo construimos eso. Entonces, esto que está aquí, lo voy a hacer chiquito. Híjole, bueno, lo voy a poner de este lado. Solamente como una ayuda extra que tuvimos ahí para poder interpretar. Ahí está. Pero ahora sí, continuamos con esto de aquí. Entonces, lo que yo quiero hacer es, queremos encontrar la razón
de cambio. Razón significa cuánto cambia algo respecto de otra cosa. Por ejemplo, si a ustedes les pagan 10 pesos la hora trabajada, la razón de cambio es 10 pesos por hora. Al decir 10 pesos por hora, estoy comparando una variable, que es el dinero, con otra variable, que es el tiempo. Esa es una razón de cambio. Otra razón de cambio, vean, estas cosas que estoy diciendo, no las escribo porque tardaría un montón, pero son cosas que si ustedes no las apuntan, se olvidan. Entonces yo les sugiero que aunque no lo escriba yo, ustedes lo apunten. Otra razón de cambio sería, la temperatura del aire aumenta 2 grados Celsius o centígrados cada hora. Esa es una razón de cambio porque estoy comparando dos variables, la temperatura respecto del tiempo. Y la razón de cambio es 2 grados Celsius por hora. Otra razón de cambio es, por ejemplo, la lluvia. Decimos, están lloviendo 3 litros por hora. Entonces tú sabes que están cayendo 3 litros en cierta área cada hora. Y así ustedes, todas las cosas que se combinen de dos variables. El de kilómetros por litros también, ¿no? Correcto, el consumo de combustible de un carro. Te dicen, este carro consume 2 litros cada 20 kilómetros, o sea, 1 litro cada 10 kilómetros. Esa es la razón de cambio. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que tenga que ver con comparación de dos o más variables es una razón de cambio. La derivada es una razón de cambio. Vamos a ver de quién. Vean. Queremos encontrar la razón de cambio de la función f de x respecto a x. Es decir, esto significa, si x cambia, vean, si x cambia, ¿qué pasa con la función? También cambiaría. También cambia. F de x cambia. Ya nos estamos acercando a la derivada. Ahí les va ahora sí. Entonces, la razón de cambio, vean cómo la voy a poner. Yo quiero saber cuánto cambia la función que está en el eje Y. Aquí está, vean, la función está en el eje Y respecto de X. Aquí voy a cambiar un poquito la altura. Quiero esto, delta Y entre delta X. Vean quién es delta Y. Delta Y es igual a todo esto, pues lo escribo. F de X más delta X menos F de X entre delta X. ¿Quién es delta X? Pues esto. ¿Cuánto cambió X y cuánto cambió Y? Esta es la razón de cambio promedio. ¿Por qué es la razón de cambio promedio? Vean ustedes. Porque me está diciendo cómo está cambiando la función entre dos distancias, entre dos puntos con una distancia grande. La distancia es esta y mis puntos son estos. Si yo quisiera saber cómo cambia la función, no promedio, en un punto específico, lo que yo tengo que hacer es este punto de aquí, que está construido por delta X, lo tengo que hacer más pequeño. ¿Para qué? Imagínense esto que voy a hacer. Ahora tú tienes el punto aquí
aquí tienes X más delta X, pues el triángulo ahora, Más, ya peque- lo, ¿mande? más pequeño Más porque pequeño. restó del punto X al otro punto, ¿cómo le puso? X más delta X. Pero ahí nomás es como lo que está ahorita, lo de cambio. Si un litro te da 10 kilómetros, aquí es algo similar, te está dando un cambio, ¿no? Si el Correcto. punto X al otro punto era una cierta distancia, al disminuirlo va a ser, no, tiene que dividir, ¿no? Sí, hay que dividir. Fíjate, lo que tú acabas de decir es correcto. Ahí nada más te faltó como hilar bien, pero mira, te ayudo. Cuando ustedes van a Guadalajara en un carro, ustedes saben que el consumo de gasolina no es el mismo en cualquier punto. ¿Están de acuerdo, no? Si tú Pues, aceleras, en ese momento en el que aceleraste, ustedes saben que entra más oxígeno, se necesita más gasolina, por lo tanto, gasta más gasolina en ese periodo que aceleraron. Si ustedes se mantienen a una velocidad constante, digamos, en la autopista, 100 kilómetros por hora parejitos, ni frenan ni aceleran, el consumo de gasolina disminuye. Si ustedes llegan a Capilla y entre los topes y los baches y los semáforos, frenas y aceleras, frenas y aceleras, frenas y aceleras, frenas y aceleras, ¿qué pasa? El consumo se eleva. Entonces, ¿cómo fue el consumo de gasolina desde que saliste de Arandas hasta que llegaste a Tepa? Así. ¿Sí lo ven? ujú. La derivada me dice cómo es el consumo de la gasolina justo en un instante determinado. Esta razón de cambio de aquí, la razón promedio, me dice cómo fue el consumo promedio de la derivada de la gasolina desde que salieron hasta que llegaron. Es decir, te promedia todo lo que pasó. La derivada no. La derivada te dice instantáneamente qué fue lo que ocurrió. Entonces, eso es lo más importante de la derivada. La derivada no es promedio, la derivada es instantánea. Te dice si aceleraste, si frenaste, si te mantuviste con una velocidad constante, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, vean, a medida que yo este delta X cada vez lo hago más pequeño, mi promedio se reduce y se hace más exacto. Entonces, yo hago esto. El límite cuando delta X tiende a cero, es decir, cuando mi triángulo se hace prácticamente un punto, porque estoy haciendo muy chiquito delta X, de todo esto que está aquí, vean que lo copié y pegué nada más, esta razón de cambio con este límite se llama derivada de y respecto de x. Esta es la derivada. Y también se representa así. F' de x. Esta comita de aquí, tan insignificante, significa derivada. Entonces, en términos llanos, ¿qué cosa es la derivada? A ver, alguien de ustedes que lo pueda explicar así de manera rápida. ¿Qué es la derivada? Adelante. Pues sería la razón de cambio, ¿no? Ajá, ¿y qué más? ¿Es una razón de cambio? ¿Te faltó algo? Es una función que nos ayuda a saber el punto exacto o que nos ayuda a obtener el resultado de un punto exacto en una razón de cambio.
Mezclaste algunas palabras intermedias que arruinaron un poquito la definición, pero la idea la tienes muy bien. Vamos a construirla de nuevo. Dijiste, es una, ¿qué dijiste? A ver, repítelo. ¿Es una qué? Es una función ¿Es una función? que nos ayuda a obtener un punto exacto en una razón de cambio. Ahí te va. ¿Qué te parece esto? La derivada es la razón de cambio y en vez de decir en un punto exacto, mejor hay que decir esto. Mira, la derivada es la razón de cambio instantánea. O sea, que ocurre en un momento exacto. ¿Sí? Esa es la definición de derivada. La razón de cambio, como esta, no la promedio, la instantánea, la que ocurre en cada momento. ¿Y nos sirve para qué? Yo les pregunto algo. En la naturaleza, ¿qué cosas cambian? ¿Qué cosas cambian en la naturaleza y qué cosas no cambian? Piénsenlo, se me está acabando el tiempo y Las regresamos. plantas. Mismo enlace, piénsenlo y regresamos con esto. Mismo enlace, por favor.